El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado al capítulo 18 del Evangelio de Lucas y el Señor comienza a hablarnos de condiciones y actitudes que deben estar presentes en el creyente, en el discípulo, en sus seguidores. Y una de estas actitudes, la primera de estas actitudes, es la fe. Pero una fe que se manifiesta en primer lugar a través de la oración. La oración confiada, la oración perseverante, la oración insistente. Una oración que tiene dos aspectos, el aspecto personal y el aspecto comunitario. Y ambos son sumamente importantes. Fíjense la parábola que el Señor les propone a sus discípulos. La parábola de la viuda indefensa y del juez inicuo. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la figura de la viuda en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Era una categoría muy especial de persona, era una persona indefensa, teniendo en cuenta las condiciones de vida de la época, cómo se manejaban las relaciones entre hombres y mujeres, las posibilidades que tenían las mujeres en la sociedad, donde sí, es cierto, había mujeres que tenían poder económico, que tenían patrimonio, entonces su condición no importaba mucho, inclusive tenían cierto relieve en la sociedad. Su condición, su estado civil, digamos, no importaba tanto. Pero la viuda era el prototipo de la mujer indefensa, que a lo mejor tampoco tenía parientes que pudieran, entre comillas, rescatarla de su viudez, como establecía la ley. No había parientes del marido que pudieran rescatarla de la viudez, no tenía hijos que la protegieran, o sus hijos eran pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta viuda necesitaba que el juez le hiciera justicia contra un enemigo. Y evidentemente esta pobre mujer tenía razón, pero este juez no la quería escuchar. Y ella no podía corromperlo. Hasta que llega un momento que insiste tanto que este juez decide hacerle caso, aunque más no sea por su insistencia. Este ejemplo es un ejemplo de oración. Lo pone el Señor, mejor dicho, no es un ejemplo de oración, sino el Señor lo pone como un ejemplo de cómo debe ser nuestra oración ante Dios. Donde Dios nos va a hacer caso no por nuestra insistencia, sino por nuestra fe. Donde Dios va a escuchar nuestra oración, porque Él es justo, porque Él es
providente, porque Él es Padre. Y hay otro elemento también muy importante a destacar acerca de la oración, y es el valor y la importancia de la oración en comunidad. Y aquí tenemos el ejemplo que se nos pone en la primera lectura. Cuando Israel estaba luchando contra los amalecitas para conquistar la tierra prometida, resulta que los amalecitas, como ejército, superaban en número a Israel. Entonces la batalla no era segura, la batalla era muy probable que Israel la perdiera. Pero el Señor estuvo del lado de Israel, el Señor ayudó a Israel, pero para esto fue necesario que Moisés orara insistentemente ante el Señor. Entonces Moisés oraba con los brazos levantados. Pero ¿qué pasaba? Cuando Moisés se cansaba porque tenía los brazos levantados durante mucho tiempo y empezaba a bajar los brazos para descansar un poco, entonces empezaba a prevalecer Amalec. Cuando Moisés volvía a levantar los brazos, nuevamente avanzaba y prevalecía Israel. Y así sucesivamente. De ahí, de este texto bíblico, viene esa expresión de bajar los brazos cuando uno se siente cansado o se siente vencido. Pero bueno, eso es un paréntesis. Entonces, ¿qué sucede? Aarón y otro asistente, el hermano de Moisés y un asistente, deciden ayudar a Moisés en la oración. Entonces le ponen una silla para que se siente y le sostienen los brazos para que Moisés no se canse y para que pueda seguir intercediendo. Es decir, la comunidad de Moisés, Aarón y el otro asistente ayudan en la oración. La comunidad está en oración. La comunidad acompaña la oración. Aarón y Hus acompañan a Moisés en la oración. Entonces, esa oración es mucho más efectiva. Esa oración ayuda a que Israel venza la jornada. Entonces, la fe, la oración personal y la oración comunitaria. Y estar convencidos de que el Señor no solo recibe nuestra oración, sino que también nos concederá aquello que necesitamos. Y aquí viene la gran pregunta: ¿por qué muchas veces yo oro y el Señor no me concede lo que yo pido? Y bueno, evidentemente, en algo, lo que vos estás pidiendo no es lo que más conviene para la salvación de tu alma. En algo, lo que vos estás pidiendo no es lo mejor para vos. En algo, lo que vos estás pidiendo no es lo mejor para la persona por la cual estás orando. A lo mejor, en algo, lo que vos estás pidiendo no cumple con la voluntad de Dios o con el plan de Dios. Entonces, ahí es donde se necesita la fe. Una fe que confíe en la providencia de Dios, que confíe en el plan de Dios, que confíe en la voluntad de Dios. Una fe que crea contra toda esperanza. Una fe que crea contra todo pronóstico. Una fe que sea tan fuerte como para aceptar cuando la voluntad de Dios no coincide con la nuestra. Claro, y aquí viene la pregunta del millón. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y realmente yo no sé si hoy, en los días que corremos, en este momento, el Señor encontrará fe sobre la tierra. ¿Hay fe sobre la tierra? ¿Hay fe en nuestro mundo? ¿Hay fe en nuestra sociedad? ¿Hay fe? ¿Y hasta dónde llega la fe? La fe llega hasta donde me conviene, la fe está diluida, la fe llega hasta donde empiezan las dificultades, la fe llega hasta donde yo puedo adaptar el Evangelio a lo que a mí me gusta. ¿Cómo expreso y manifiesto la fe? ¿Cómo se expresa y cómo se ve o se percibe la fe en el mundo en el que vivimos? Creo que es una buena pregunta
No sé quién tiene la respuesta, pero seguramente es algo para pensar y para meditar. Alabado sea Jesucristo.